El tema del día de hoy, mis hermanos, yo lo he llamado esclavos por elección. Esclavos por elección, mis hermanos. Y yo sé que este tema es un poquito paradójico. Es algo paradójico, es algo que como que va en contra de la lógica, mis hermanos. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque regularmente la esclavitud no es algo que alguien elija personalmente, ¿verdad? La esclavitud es algo que se impone. La esclavitud es alguien que te somete. No es algo que regularmente una persona decide y diga, yo quiero ser un esclavo, ¿verdad? Todos los que sabemos, ¿cuántos aquí hemos visto películas sobre la esclavitud, hermanos? ¿Verdad? Y no vemos a las personas diciendo, a mí, llévenme de esclavo, ¿verdad? En todo lo contrario, sino que llegan, por ejemplo, en esas películas llegan a las aldeas o llegan a algún lugar y los toman por la fuerza, ¿verdad? Y los llevan esclavizados. Un esclavo es abusado, es sometido, es maltratado. Entonces, la esclavitud regularmente no es algo que sea algo que una persona elige voluntariamente, mis hermanos. Pero precisamente vamos a hablar de eso porque la Biblia nos muestra, hermanos, que sí hubieron personas que eligieron ser esclavos por voluntad propia, mis hermanos. Que sí habían personas que elegían ser esclavos por elección, mis hermanos. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es posible, verdad? Hablar de la esclavitud, mis hermanos, sabemos que no es un tema popular. No es algo que le guste a la gente. La esclavitud generalmente no es vista como algo bueno, ¿verdad? ¿O quién ha visto o quién ve la esclavitud como algo bueno? Nadie vemos la esclavitud como algo bueno, ¿verdad? Aún las amas de casa muchas veces dicen, no, pues tú sírvete que no soy tu esclavo, ¿verdad? O a los hijos, oye, levántate, pues que no soy tu esclava. Entonces, sí, sabemos que en general la esclavitud no es vista como algo bueno. En el día de hoy, mis hermanos, cuando escuchamos la palabra esclavitud, normalmente la asociamos con, como ya decía, la pérdida de la libertad, la servidumbre. ¿Con qué más, hermanos, asociamos la esclavitud? A ver, ayúdenme. ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra esclavitud? Abuso, sometimiento. Abuso, alguien que no tiene valor. Sometimiento, ¿verdad? Un yugo que se le impone a alguien, mis hermanos. Todas esas cosas son las que nos vienen cuando pensamos en la esclavitud, mis hermanos. Incluso para la generación del día de hoy en la que vivimos, palabras tales como obediencia, sujeción y sometimiento, mis hermanos, casi se han transformado ya en palabras prohibidas. Y esto, mis hermanos, no solamente para las personas que están en el mundo, sino a veces para las que están en la iglesia también, hermanos. Por ejemplo, ¿cuál es la reacción de una mujer feminista? ¿Cuántas feministas hay? Ninguna. Deberían de todos levantar la mano, hermanos, porque el feminismo correcto es el que está luchando por el respeto a las mujeres. Simplemente que ahorita ya sea desvirtuado. Pero todos deberíamos, en un sentido, ser feministas porque están luchando por el respeto y el valor a las mujeres, ¿verdad? Pero miren, así como está el feminismo el día de hoy, ¿cuál es la reacción, mis hermanos, de una mujer cuando se le dice, una feminista, cuando le dicen, tú tienes que vivir en sujeción a tu marido, o tú tienes que vivir sometida a tu marido? ¿Cómo reacciona regularmente una mujer feminista? Las de aquí yo sé que no. Las de aquí yo sé que son bien santas y son bien espirituales. Son bien, ustedes sabemos que pues dicen, sí, amén, mi Señor, y así como Sara dicen, sí, mi Señor, lo que usted diga. Pero ¿cómo reacciona en el mundo regularmente una mujer cuando le dicen que tiene que vivir sometida a la autoridad de su marido? Casi es como si hasta le dijéramos una grosería, ¿verdad? Como si le estuviéramos diciendo algo muy malo. Lamentablemente, mis hermanos, otra vez como dije, yo sé que aquí no, yo sé que en esta iglesia no pasa, pero en muchas iglesias, incluso mujeres cristianas, incluso mujeres creyentes, cuando se les predica o se les habla de la sumisión, no dicen nada, pero dentro de ellas dicen, no, ¿cómo me voy a someter yo a eso si, hermanos, que usted no lo conoce? Y ni lo quiero conocer. Confórmese con que lo conozca el Señor y usted.
El Señor lo conoce cómo es, mi hermana. Pero aquí los mandamientos del Señor no se tratan de cómo es uno o el otro, sino de obedecer, mis hermanos. Entonces, lamentablemente sabemos que este mismo manera de pensar, pues no solamente ha afectado a las personas en el mundo, sino que aún se ha metido y está metido en el corazón de algunas personas en las iglesias, mis hermanos. Hablar de sujeción, mis hermanos, hablar de sometimiento, pues obvio no es algo que esté de moda. No es algo a lo que la gente le guste. ¿Qué es lo que está de moda el día de hoy hablar, mis hermanos? De la libertad, de la autonomía. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Hablar de libertad, de autonomía, quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que está de moda ahorita es decirle a la gente: haz lo que tú quieras, haz lo que te venga en gana. Tú eres libre, les dicen a las jovencitas: tú eres libre para hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque tu cuerpo es tuyo. Si quieres hacer un aborto, te quieres hacer lo que tú quieras, hazlo, porque tu cuerpo es tuyo y a ti te pertenece. Entonces, eso es lo que está de moda, hermanos. La libertad, el vivir sin someterse a nadie y sin darle cuenta a nadie, hermanos. ¿Cuántos maridos hay que aún siendo creyentes, también ya dijimos de las esposas, ¿verdad? Pero maridos que aún a la esposa cristiana le preguntan: oye viejo, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Qué te importa? Yo llego a la hora que yo quiera. No tengo por qué decirte: oye, ¿a dónde vas a ir? No tengo. Pues sí, hermano. Y esto puede parecer que aparentemente podría ser algo muy extremo, pero créanme que sí se da, hermanos. Maridos que no quieren darle cuenta a nadie, que no se quieren someter a nadie, incluso a las autoridades que ha puesto Dios en la iglesia, hermanos. Cuando el pastor viene y habla con ellos o alguien más, dice: no, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Porque eso es lo que está de moda, hermanos, vivir sin darle cuenta a nadie, sin someternos a nadie, mis hermanos. En general, la libertad y la autonomía, mis hermanos, se ha vuelto un ídolo para las personas. Las personas idolatran ya su libertad, idolatran ya su autonomía, mis hermanos. Pero miren, vayan abriendo sus Biblias, mis hermanos. En el libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 13. Para comenzar a ver, mis hermanos, cómo esta mentira no solamente había corrompido al mundo, sino también había engañado los corazones y las mentes de los creyentes en la iglesia. Gálatas capítulo 5, verso 13. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Fíjense, dice así: porque vosotros, hermanos, fíjense, el apóstol Pablo le está hablando a hermanos, está hablando a la gente que ya había creído en el Señor, a la gente que ya estaba en la iglesia. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hermanos, ahora son libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué estaba pasando aquí, mis hermanos? Aparentemente estos hermanos de la iglesia de Galacia, mis hermanos, estaban abusando de esa libertad que ya habían obtenido en Cristo, mis hermanos, y la estaban usando como libertinaje. Estos cristianos son de esos cristianos que piensan: pues el Señor ya me hizo libre, ahora ya puedo vivir como yo quiera. El Señor ya me perdonó, puedo vivir pecando, puedo hacer lo que yo quiera y no me va a pasar nada. Eso es lo que estaba pasando ahí, hermanos. Si lo creamos o no, a veces en la iglesia también se da esto, hermanos. No, pues es que yo ya soy salvo, ya no importa lo que haga, puedo vivir como yo quiera, que al fin y al cabo ya no me va a pasar nada. Y aquí precisamente el apóstol Pablo les dice, mis hermanos, que ellos habían sido libres en Cristo, pero no para pecar. Habían sido libres precisamente, pero del pecado, mis hermanos. Cristo nos vino a dar libertad, pero del pecado. No para que volvamos a someternos al pecado, mis hermanos.
Amén. Fíjense, incluso mis hermanos, el apóstol Pablo no terminó ahí, mis hermanos, porque fíjense que les dice que la libertad cristiana, mis hermanos, en realidad es una nueva forma de esclavitud. ¿Sabía eso? La libertad cristiana es otra forma de esclavitud, pero una esclavitud voluntaria, mis hermanos. Ahora nosotros somos esclavos de Dios, pero voluntariamente. El Señor no nos lo impone. El Señor no nos dice, a fuerzas vas a hacer esto, a fuerzas vas a hacer lo que te digo, sino nosotros voluntariamente nos volvemos sus esclavos. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, ahora servíos los unos a los otros por amor. O sea, ahora vuélvanse esclavos, ahora sírvanse los unos a los otros, pero por amor, mis hermanos. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre servir porque tengo y servir por amor, mis hermanos. Cuando yo le sirvo a alguien porque tengo, no lo voy a hacer de la mejor manera. Pero cuando yo le sirvo a alguien porque lo amo, ahí sí lo voy a hacer de una buena manera. Y lo mismo pasa, como hemos dicho ya muchas veces, en nuestras casas, mis hermanos. Pero bueno, miren, primeramente vamos a ver qué significa la palabra autonomía, mis hermanos. Autonomía, porque estamos hablando de que el día de hoy se idolatra la libertad, se idolatra la autonomía, mis hermanos. Miren, autonomía es una palabra compuesta que proviene del griego autos, que significa mismo, y nomos, que significa ley, mis hermanos. En otras palabras, la autonomía, o una persona que es autónoma o que le encanta la libertad, quiere decir que es una persona que es ley para sí mismo. Es una persona que hace sus propias leyes, en palabras más fáciles, hermanos. Una persona que dice yo soy bien autónomo, es una persona que dice yo hago mis propias leyes, yo me rijo a mí mismo, yo me rijo a mí misma, aunque sé lo que dice Dios, aunque sé lo que dice la palabra de Dios, pero al final del día yo hago lo que yo quiero. Una persona autónoma es una persona que es ley para sí misma, mis hermanos. La Biblia me dice que trate bien a mi esposa, pero yo la voy a tratar como yo quiero, porque al final de cuentas yo no hago lo que Dios dice, yo hago lo que yo quiero. Eso es una persona autónoma, mis hermanos. La Biblia me dice que perdone, pero yo sigo odiando. ¿Por qué? Porque, Señor, tú dices una cosa, pero la ley soy yo. Esto, por supuesto, mis hermanos, es totalmente contrario a lo que es un esclavo, mis hermanos. La actitud de un esclavo, el esclavo está sometido a la ley, a la autoridad de su dueño. Sin embargo, alguien que es autónomo no puede hacer lo que él quiera. Por eso acuérdense, aquí estamos hablando de personas que han elegido ser esclavos, pero por elección propia. Cuando yo elijo ser esclavo de mi Señor, yo digo, Señor, me guste o no me guste, Señor, yo me someto a tu ley. Sea fácil o sea, hermanos, que es difícil. Pues claro, porque es una lucha contra nuestra carne, hermanos. Pero aquí vamos a tener que decidir si el Señor es nuestra ley o somos nosotros mismos, mis hermanos. Una persona que es autónoma, mis hermanos, otra vez, como les decía, es una persona que no se somete a nadie. ¿Cuántos de nosotros sabemos que a nuestros hijos muchas veces no les gusta someterse, hermanos? A los hijos no les gusta someterse, les decimos algo y no, haz esto, no quiero, haz lo otro, no quiero. Y a veces podemos criticar a nuestros hijos en lo natural, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a nosotros con el Señor? Nosotros como hijos de Dios, a veces actuamos igual o peor que nuestros propios hijos, hermanos. Una persona autónoma es una persona que no se quiere someter a nadie, que no le gusta la autoridad, a ninguna autoridad externa, mis hermanos. La autonomía se les ha vuelto un Dios en esta época para muchas personas, hermanos. La gente anhela vivir haciendo lo que ellos quieren, sin tener que darle cuentas ni explicaciones a nadie. Y esto, mis hermanos, pues va totalmente en contra de lo que es el cristianismo. Nosotros tenemos que rendir cuentas y hay mucha gente que no le gusta.
que cuando las personas les empiezan a pedir, oye, pero ¿por qué estás haciendo? No, pues, a ver, pastor, usted predíqueme allá arriba, pero de mi vida privada usted no se meta. A ver, hermano, usted dígame acá, pero ya en mi casa los trapos sucios los lavo yo. En mi vida no se meta, usted enséñeme allá luego, pero en mi vida personal no se meta. Hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos si tenemos esa actitud. Esa no es la actitud de un esclavo, esa es la actitud de una persona soberbia, hermanos, que no ha entendido lo que significa el Evangelio, mis hermanos. Entonces, en la cultura actual, mis hermanos, cualquier persona o cosa que intenta ponerle límites a los demás, ¿cómo es visto, mis hermanos? ¿Cómo ven las personas a alguien cuando le intenta poner un límite? Como alguien malo, ¿verdad? Como un opresor. Otra vez, volviendo al ejemplo del feminismo. Cuando el marido le dice a la esposa, no te vistas de esa manera, opresor, es un opresor. O cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, no vayas aquí, no vayas acá porque no te conviene, eres un opresor, eres malo. ¿Por qué eres malo? Porque no me dejas hacer lo que yo quiera. Y muchas veces así hay muchos creyentes, hermanos, que lamentablemente ven a Dios como un opresor. O muchos que dicen, no, yo mejor no voy a la iglesia, yo mejor no me hago cristiano, porque entonces ya no voy a poder hacer lo que yo quiero. Ahí otra vez estamos viendo, hermanos, la actitud de una persona que no ha entendido el Evangelio, mis hermanos, que ven incluso a Dios y sus mandamientos como algo malo, cuando en realidad los mandamientos de Dios son buenos y son para nuestra propia protección, mis hermanos. Cuando usted le dice que no a su hijo, ¿lo está haciendo por su mal o porque lo quiere cuidar, mi hermano? Porque lo queremos cuidar, ¿verdad? Es algo obvio, es algo lógico. Entonces, ¿por qué no entendemos cuando el Señor nos dice algo? No quiero que hagas esto. No quiero que guardes enojo, amargura en tu corazón. No, Señor, pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Y lo que le hicieron a él en la cruz, hermanos. Y aún así dijo, Padre, perdónalos. Pero otra vez no hemos entendido, mis hermanos. Pero miren, no se preocupen, hermanos, porque para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para aprender, pero cuando aprendamos para que hagamos cambios también, mis hermanos. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos. Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Él, no nos va a ayudar, mis hermanos. Entonces, miren, estas personas, hermanos, que idolatran su libertad, que no quieren que nadie les diga nada, les encanta vivir sin límites, no les gusta que nadie los restrinja ni les diga nada. Otra vez, como les digo, lamentablemente esto no solamente se da en el mundo, sino que esa actitud también se ha metido entre algunos creyentes, mis hermanos. Como cristianos, mis hermanos, nosotros no podemos ser autónomos, mis hermanos. Ser autónomo significa estar aparte de. Un país que es autónomo de otro es un país que está separado, mis hermanos. Y un cristiano que dice que es autónomo o que es ley para sí mismo, es un cristiano que está apartado de Dios, mis hermanos. Pero son esos cristianos que piensan también que pueden elegir qué partes de la Biblia van a obedecer y qué partes no. Son esos creyentes que dicen, esta parte me gusta que Dios es mi Salvador, sí. Yo acepto que Dios sea mi Salvador, pero con mi vida personal ahí sí que no se mete. Sí, yo acepto que Dios me bendiga, pero con mi tiempo hago lo que yo quiera. Pero con mi dinero hago lo que yo quiera. Y ahí sí no quiero que se meta. Pastor, usted hábleme de que Dios me ama. Pastor, usted hábleme de que Dios me perdona. Pero no me hable de compromiso. No me hable de servicio, pastor, porque allí sí ya no, No me pida que sirva, no me pida que cambie mi manera de vivir, porque allí sí sabe que es más, ya ni vengo a la iglesia. Es más, hermanos, hasta me cae gordo usted porque todo el tiempo nos anda diciendo cosas. Y son esos creyentes, hermanos,
que les gusta solamente, como decía el apóstol Pablo, en los últimos días habrán muchos que vendrán a las iglesias, pero solamente con comezón de oír, hermanos. Y van a ser engañados porque van a los lugares donde les dicen lo que ellos quieren oír. Porque buscan iglesias al gusto del cliente, mis hermanos. Buscan iglesias donde les digan lo que ellos quieren, donde, hermano, usted Dios lo va a bendecir, usted va a ser próspero. Y nunca les hablan del pecado, nunca les hablan del arrepentimiento, nunca les hablan del compromiso que es con Dios. Nunca les dicen, hermano, usted tiene que cambiar. Dios lo ama y Dios lo recibió así como usted está, pero Dios quiere que usted siga cambiando, hermano. Pero a esas personas no les gusta que les digan eso, hermanos. Les gusta ir a iglesias donde nunca les dicen nada, donde siempre les dicen, usted está bien, usted es un campeón, usted, el Señor lo va a bendecir, y saca el campeón, y cáigase con el dinero, porque... Y allí sí están contentos. Pero miren, mis hermanos, un cristiano genuino no puede ser un cristiano que elige qué parte sí voy a obedecer y qué parte no. Porque a veces sí nos vemos bien espirituales, ¿verdad? Y decimos, no, es que la Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Y dice, no, pues eso no me gustó, entonces es malo, eso lo desecho. Pero no está hablando de eso, hermanos. Eso no me edificó. Está como, por ahí hay un video donde está hablando un pastor y, hermanos, si Dios los ama, Dios los va a bendecir. Y se ven los hermanos abajo y está el hermano diciendo, amén, pastor, amén, pastor, amén. Y luego le dice, usted es un pecador y se tiene que arrepentir. Y dice, no, iba bien, pastor, pero ya se equivocó. Y así hay muchos hermanos. Solamente quieren escuchar lo que queremos, hermano, pero eso es una actitud infantil, mis hermanos. Eso es una actitud de alguien que no ha crecido en el entendimiento del Evangelio. El apóstol Pablo decía, yo no me he rehusado a predicarles todo el Evangelio, porque necesitamos todo, hermanos. Pero un niño solamente quiere escuchar lo que a él le gusta. Un niño solamente quiere comer lo que a él le gusta. Y cuando le quieres dar algo que no, dice, no, yo no lo quiero. Y se cierra. Pero nosotros no, hermanos. Entonces, miren, otra vez este tipo de cristianos son de los que dicen cosas que no, de mi vida personal me encargo yo, pastor, de mi vida, métanse en todo menos en mi vida, ni con mi dinero tampoco, ni con mi tiempo, porque si me dicen que tengo que llegar a tiempo, para la otra ya no vengo. Voy a una iglesia donde me digan que yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Voy a una iglesia donde me digan, hermano, usted haga lo que usted quiera, nomás venga y diezme y ofrende. Mientras que usted diezme y ofrende, haga lo que usted quiera. Hermano, ese corre de ahí porque ese lugar no lo aman. Aman lo que usted puede dar, pero no lo aman usted, hermano. Pero miren, este tipo de cristianos, mis hermanos, son de esos cristianos que ellos no dicen, Señor, aquí está mi vida, hágase tu voluntad. Un creyente que ha entendido, mis hermanos, viene delante de Dios y le dice, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis planes, aquí está mi tiempo, aquí está lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Hágase conmigo, con mi familia, con lo que yo tengo, mi negocio, mi trabajo, hágase tu voluntad, Señor. Hágase conmigo, como decía la Virgen María, mis hermanos, cuando el ángel Gabriel vino y le dio ese anuncio de que ella iba a quedar encinta por medio del Espíritu Santo, y ella dijo, he aquí tu sierva, hágase con tu sierva como tú quieras, como tú dispongas. Esa es la actitud de un verdadero esclavo, hermanos. Esa es la actitud de alguien que de verdad ha entendido de lo que se trata ser un hijo de Dios, hermano. Sometimiento total al Señor. Así, Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieras. ¿Cuántos de aquí tienen un perrito, hermanos? ¿Alguien aquí tiene perro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que no tengan, compren uno. Pero todos, aunque no tengamos perros, como hemos visto, cuando usted llega con su perrito, hermanos, y usted extiende su mano hacia él, ¿qué hace su perro? Lame la mano, y muchas veces ¿qué hace? Se da la vuelta, pone con sus patitas así para arriba, ¿verdad? ¿Sabe qué significa eso, mis hermanos? Los que son criadores de perros y saben de eso, ¿saben lo que significa? Significa sumisión total, mis hermanos.
El perro está diciendo, haz conmigo lo que tú quieras. Yo reconozco que tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi todo. Aquí estoy, puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Fíjense, mis hermanos, un animalito. ¿Cuánto podemos aprender, verdad, de la creación de Dios, de todas las cosas? Es que el Señor todo lo hizo bueno, hermanos. Y el Señor puso sabiduría en todo lo que Él hizo, mis hermanos. Y aún en esos pequeños detalles podemos encontrar sabiduría, mis hermanos. Decía un pastor, el pastor Chuy, no sé cuántos lo conozcan. ¿Qué pasa si algún día los que tenemos perritos, hermanos, nos vamos de vacaciones unos 2, 3 días, una semana, y dejamos al perrito sin comer? Y después de que llegamos, abrimos la puerta, ¿cómo nos trata? ¿Cómo nos recibe el perrito? El perrito no llega y ¿qué pasó? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo me dejaste sin comida? ¿Qué? ¿Me voy a morir? ¿Qué tienes en la mente? Reclamándole al dueño. El perrito no hace eso, ¿verdad? El perrito llega y lo recibe de lo más contento, ¿verdad? El perrito está contento, está feliz de verlo, mis hermanos. El perrito no viene y le reclama, aunque lo haya dejado usted sin comer todo el día. Y nosotros a veces por algo que le pedimos al Señor y no nos lo concede cuando nosotros queremos, ¿qué hacemos? Ah, Señor, se me hace que ya mejor no voy a volver al mundo porque, ¿verdad? Y reclamamos, mis hermanos. Pero otra vez, el propósito de esto no es hacer sentir mal a nadie, mis hermanos, sino simplemente que recapacitemos y si estamos haciéndolo, que lo dejemos de hacer. Amén. El que no entiende, mi hermano, los planes de Dios y su soberanía, son aquellos que dicen, Señor, aquí están mis planes, pero más vale que me los cumplas. Señor, aquí está mi vida, pero más vale que todo salga como yo quiero. Y aunque no lo digamos con nuestras palabras, hermanos, así hay muchos que nos decimos ser creyentes, que estamos en la iglesia, pero Señor, más te vale que todo me salga bien. Señor, más te vale que tenga un buen trabajo, que no lo voy a perder, porque si no, entonces, otra vez, hermanos, creen estas personas que pueden usar a Dios, hermanos, pero Dios no se deja usar por nadie, mis hermanos. Y tarde o temprano van a entender que no es así. Pero miren, la Biblia, mis hermanos, rompe totalmente con esta idea de la libertad. Miren, acompáñenme al libro de Éxodo, mis hermanos, por favor. Éxodo capítulo 21. La Biblia nos muestra un principio diferente, mis hermanos, al de este tipo de libertad autónoma donde yo puedo hacer lo que yo quiera. La Biblia nos dice, hay un camino mejor. Hay un camino mejor que el vivir haciendo lo que tú quieras. Hay un camino mejor que el vivir sin darle cuentas a nadie, mis hermanos. ¿Y cuál es ese camino, mis hermanos? El camino del sometimiento, mis hermanos. Amén, ¿ya están allí? Miren, Éxodo 21, versos 5 y 6. Ahorita les voy a dar el contexto de esta historia, mis hermanos. Para los que no lo han leído, van a decir, ¿de qué estamos hablando aquí, verdad? Ahorita les voy a dar el contexto. Y dice así, y si el siervo, nuestras Biblias en la Reina Valera, mis hermanos, traducen la palabra esclavo como siervo, mis hermanos, por razones culturales, por razones de sensibilidad de las personas, porque aun cuando estas Biblias comenzaron a transcribirse al idioma latín, aún había la esclavitud, mis hermanos. Entonces, para un poquito tratar de sensibilizar la palabra, en lugar de poner como aquí, y si el esclavo, le comenzaron a poner siervo, para que se escuchara un poquito más, no tan agresivo, mis hermanos. Y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo y será su esclavo para siempre, mis hermanos. Miren, déjenles doy un poquito de contexto aquí, mis hermanos. En la antigüedad había una ley
que decía que un siervo hebreo, después de haber servido a su amo durante 6 años, en el 7º año, este siervo tenía que quedar libre, mis hermanos. ¿Qué era lo que pasaba aquí en la antigüedad? A veces cuando las personas no tenían dinero, mis hermanos, para pagar alguna deuda, se vendían a ellos mismos. Decían, ok, mira, no tengo tierras, no tengo una casa, no tengo esto, pues me vendo a mí mismo y te voy a servir durante cierto tiempo. En este caso, mis hermanos, dentro del pueblo hebreo había esta ley de que un hebreo no podía servir por más de 6 años. Cumplía 6 años y al llegarse al 7º, por ley, este hebreo tenía que ser quedado hecho libre, mis hermanos. Entonces ese es el concepto que estamos viendo aquí. Pero si se fijaron en lo que leímos, mis hermanos, el texto dice que si este siervo hebreo, al cumplir su tiempo de esclavitud, si él decía, ok, yo ya no tengo por qué ser un esclavo, pero yo amo mucho a mi Señor, yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos. Este esclavo, mis hermanos, este hombre podía tomar la decisión personal de elegir quedarse como esclavo para toda la vida, mis hermanos. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Alguien que personalmente y sin ninguna otra coacción está decidiendo, está tomando la decisión de decir, yo me quiero quedar como esclavo para toda la vida. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Estas personas decidían quedarse como un esclavo, pero un esclavo fiel, mis hermanos, para siempre. Pero lo interesante viene aquí, mis hermanos. La Biblia dice que ese esclavo que decidía, mis hermanos, quedarse con su Señor para siempre, lo llevaban ante los jueces y en contra de la puerta de un marco se le horadaba la oreja. Se le ponía algo en su oreja, mis hermanos, una marca. Y esta marca no era solamente porque sí, mis hermanos, esta marca tenía un propósito. El propósito de esta marca, mis hermanos, era decirle al mundo que ese hombre ya no era esclavo porque debía dinero, sino que ahora era un esclavo pero por elección. Que este hombre ya no era esclavo porque tenía una deuda, sino que este hombre ahora era un esclavo pero por amor, mis hermanos. ¿Sí entendemos esto? La palabra que se utiliza aquí, mis hermanos, para referirse al esclavo, mis hermanos, es la palabra doulos, una palabra griega que se menciona más de 120 veces en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Y precisamente como a nosotros tal vez no nos tocó vivir en una época de esclavitud, mis hermanos, hablar de la esclavitud para nosotros puede ser que no tenga mucho sentido. Y decir, bueno, pues eligió quedarse como esclavo para siempre. ¿Y qué tiene de especial eso? Si a nosotros nos hubiese tocado vivir en una etapa de esclavitud y escuchamos que alguien dice, no, yo podría ser libre, pero prefiero quedarme siendo un esclavo, diríamos, ¿cómo? Pero miren, ¿cuál era el contexto, mis hermanos? Para que entendamos un poquito qué significaba ser un esclavo en la antigüedad, mis hermanos. Ser un esclavo en la antigüedad, mis hermanos, significaba alguien que no tenía voluntad propia. Imagínense eso. O sea, ser un esclavo significaba que tú no ibas a hacer lo que tú quieras. Tú no puedes ir a donde tú quieras. Tú no puedes hacer con tu vida, con tu tiempo, con lo que no puedes hacer lo que tú quieras. Ser un esclavo también significaba que no tenías derechos propios, hermanos. Porque otra vez, en el día de hoy, en la generación de hoy, hablamos mucho de los derechos, ¿verdad? Incluso en las iglesias. No, es que yo tengo derechos. Pues sí tienes derechos, pero también tienes, ¿cómo se dice? Responsabilidades, obligaciones, mis hermanos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han dicho, no, es que es mi derecho? Pues sí, tienes derechos, pero también tienes responsabilidades. También tienes obligaciones. Tú tienes derecho, mi hermano, de que tú vengas el domingo a la iglesia. Tú tienes derecho, hermano, de que vengas el miércoles a la iglesia y que te den un buen pan.
Tú tienes derecho a ser alimentado, mi hermano, pero también tienes la responsabilidad de estar aquí a tiempo. No que llegas 2 horas después, no que llegas ya cuando la alabanza va a la mitad. Tienes la responsabilidad de estar poniendo atención también, hermano. Tienes la responsabilidad de no quedarte dormido. Ahora sí despertaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está enseñando no se quemó las pestañas durante una semana para que tú vengas y digas, el Señor es mi pastor, no me faltará. Déjame duermo aquí. Sí, hermano, tienes derecho como congregante, pero también tienes responsabilidades. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, hermana, si tú ves que el que está predicando acá arriba está terminando de hacer su prédica tantito antes de que empiece? Vas a decir, oye, qué falta de respeto. No me está respetando porque no se tomó el tiempo de preparar la comida antes de llegar. Pero qué falta de respeto también es que estás aquí y los que están allá poniendo bien. O sea, pero ven, hermanos, que pensamos en los derechos, pero también están las responsabilidades, hermanos. Entonces, ¿qué significaba ser un esclavo, hermanos? Ser un esclavo significaba que yo ya no iba a tener voluntad propia, yo ya no tenía derechos propios, mis hermanos, que alguien más, hermanos, iba a decidir por mi vida en lugar mío, hermanos. Alguien más iba a tomar las decisiones de, si mi dueño quería decir, ¿sabes qué? Te quiero mandar a otro lado, Señor, hágase tu voluntad conmigo. Eso, hermanos, la esclavitud era algo tremendo, mis hermanos. Por eso es que era una cosa grande cuando alguien decía, yo quiero quedarme siendo un esclavo por el resto de mi vida. Eso no era poca cosa, mis hermanos. Eso era un evento especial. Por eso era algo que incluso se hacía a la vista de todos, mis hermanos, a la vista del público, y sobre todo dice aquí que se hacía a la vista de los ancianos, hermanos. ¿De quiénes? De los que eran, se puede decir que los que llevaban el orden, hermanos. ¿Para qué? Esto quiere decir que eso no era poca cosa, hermanos. Lo mismo con nosotros. Si nosotros como hijos de Dios hemos tomado la decisión de volvernos esclavos por amor, esclavos por decisión, no es poca cosa, hermanos. No es poca cosa el que usted y yo digamos, Señor, ahora yo quiero ser tu esclavo. Sé que podría ser libre, sé que podría llevar mi vida haciendo lo que yo quiera, Señor, pero yo he decidido ser un esclavo por elección. He decidido ser un esclavo por amor, hermanos. Y sabemos que incluso, vean, otra vez, para las personas en el mundo, ser esclavo, ser sumiso, vivir en sujeción, es hasta algo tonto, ¿verdad? Las mujeres ven una mujer de hogar, y eso lo vemos en el internet, hermanos. Abundan los videos criticando de una mujer criticando a otra porque es una esposa buena, porque es una esposa que cuida su hogar, porque es una esposa que cuida a sus hijos, porque es una esposa que cuida a su marido. Y ve, no, hombre, tú eres una tonta, tú deberías de estar viviendo tu sueño, tú deberías de estar haciendo esto. Y ven la sumisión y la sujeción como algo tonto, hermanos, como algo de debilidad. Así es como la ve el mundo, hermanos. Y hay cristianos también así que, no, ¿a poco tú obedeces lo que te dice el pastor? No, como les dije hace rato, el pastor que te predique que Dios te va a hacer rico, pero de tu vida es lo que tú quieras. Tú no te sometas al pastor, tú no te sometas a lo que te pueda decir el hermano, tú haz lo que tú quieras, tú eres libre, Cristo te hizo libre, eres libre en Cristo. Entonces, mis hermanos, otra vez, la esclavitud, aunque para el mundo, para muchas personas la vean como algo malo, mis hermanos, incluso el sometimiento y todo eso tenía sus ventajas, mis hermanos. Un esclavo que decidía someterse a su Señor era un esclavo que ya vivía protegido, hermanos. Lo mismo pasa, otra vez el pastor Chuy daba un ejemplo de los caballos salvajes, mis hermanos. No sé cuántos ya lo han escuchado, los caballos, un ejemplo de los caballos salvajes. Y cómo los caballos salvajes, cuando andan en el bosque o en ahí donde vivan, hacen lo que ellos quieran, ¿verdad? Relinchan y todo. Y decía esta historia que un día vinieron unos hombres y agarraron a uno de esos caballos y se lo llevaron. Y después uno de los caballos salvajes, que era ahí el pastor dijo que se llamaba Pepe, el caballo más salvaje de todos, pero aquí le vamos a poner Osvaldo. Era el potro más salvaje, el que no le quería hacer caso a nadie.
Y dice que este potro vino y se encontró al Pepe, que ya estaba domesticado. Y cuando los hombres no estaban ahí cerca, hermanos, vino y le dijo al Pepe: Pepe, no, vámonos, vente, salte de aquí, ¿cómo les vas a...? Y el Pepe dijo: no, tranquilo, yo aquí estoy bien. No, pero ¿cómo que no eres libre? Mira que no, mira, aquí me tienen comida, aquí me cuidan, aquí me bañan, aquí me limpian. El Pepe había entendido, mis hermanos, las ganancias que tiene el sometimiento, el vivir sometido a un amo que te ama, que te cuida. Pero como el Osvaldo no entiende, él dice: no, yo hago lo que yo quiera, yo no me someto a nadie, me voy a ir a otra iglesia donde no me digan nada, porque no entiendo que me están cuidando, no entiendo que al decirme lo que no tengo que hacer es porque me aman. Pero miren, hermanos, el apóstol Pablo en la carta, hablan la carta de Romanos capítulo 1 verso 1, mis hermanos. El apóstol Pablo entendía perfectamente lo que significaba ser un doulos, hermanos. El apóstol Pablo entendía perfectamente lo que significaba ser un esclavo por elección, un esclavo por amor, mis hermanos. Romanos capítulo 1 verso 1. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice. Acuérdense que les dije, hermanos, que nuestra traducción en la palabra esclavo la tradujo como siervo, para de alguna manera hacerlo un poquito más potable. Pero hagan de cuenta que dijera Pablo, esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, mis hermanos. Fíjense, hermanos, Pablo cuando se presentaba, él se presentaba como un esclavo, mis hermanos. Él no se presentaba como un gran líder, como una gran persona. Él sabía quién era, mis hermanos. Cuando vemos al apóstol Pablo, ¿cuántos saben, hermanos, aquí en dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió la mayoría de sus cartas? ¿Quién sabe en qué lugar estaba? ¿Quién? ¿En dónde? La cárcel. En la cárcel, mis hermanos. Sin embargo, fíjense, vemos al apóstol Pablo que estaba en la cárcel y no vemos ni la más mínima pizca de amargura, de enojo en su vida, mis hermanos, de falta de contentamiento. Y como dicen muchos, las cárceles de aquellos tiempos no eran como las cárceles de hoy, mis hermanos. Yo creo que hasta las cárceles de Bukele están mejor que las de aquel tiempo, que se quejan tanto de ellas, porque dicen que eran lugares terribles, hermanos, inhóspitos. O sea, caer en la cárcel era una de las peores cosas que te podían pasar. Sin embargo, el apóstol Pablo no lo vemos enojado, no lo vemos amargado, mis hermanos, porque él entendía que la voluntad de Dios para su vida era perfecta, hermanos. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Apenas algo pasa, cualquier cosita que no nos gusta, y cómo nos ponemos. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Aquí volvemos a ver. Pablo entendía, hermanos, él decía: yo soy Pablo, esclavo de Jesucristo. Él sabía, él decía: miren, el que me tiene en esta cárcel no son los romanos, no son los judíos. El que me puso en esta cárcel es Cristo. Porque yo le sirvo a Él, y el único que tiene potestad sobre mi vida es Él. Señor, pero es que este trabajo tan así, hermano, es que mi jefe es bien horrible y me trata mal y me dice esto. Hermano, el Señor te está formando. Quiere que ahí aprendas a amar al que no se lo merece, a perdonar al que no se lo merece. No, es que estos hermanos de aquí de la iglesia, pues ya vete al cielo para que todos sean perfectos entonces. Sí, porque quieren que todos los que estamos en la iglesia ya seamos perfectos, que nadie, ¿verdad? Decía ese de que no, yo ya me voy a buscar la iglesia perfecta. Y que le dijo al hermano, si la encuentra, no vaya. ¿Por qué, hermano? Pues porque usted la va a echar a perder. Y así estamos muchos nosotros, hermanos, buscando ahí, ¿verdad? Pero otra vez platicaba con mi hermano Daniel, precisamente. Estábamos hablando del peligro, mis hermanos, de andar brincando de un lugar a otro. Y decían: ¿qué pasa cuando usted una planta, mi hermano,
la saca de su raíz, la saca de una mata y la pone en otra. Y después dice, no me gustó esa tampoco, mejor la saco y la pongo en otra. No, esa tampoco no me gustó. ¿Qué va a pasar con esa planta? Tarde o temprano se va a secar, se va a morir. ¿Por qué? Porque no la deja echar raíces, porque no la deja crecer, porque no la deja que se acostumbre a la tierra donde está. Y así hay muchos que dicen que cristianos, hermano, que nomás no les gusta algo y ya, no, y aquí no. Y andan de una iglesia en otra, en otra, como uno que vino una vez aquí. Que le dije, hermano, ¿cómo está tu pastor? Y me dijo, ¿cuál de todos? Y le dije, ¿cómo que cuál? Sí, porque he andado en todas las iglesias aquí en Oxnard. Ya he pasado por todas, hermanos. Y le dije, tú estás como la samaritana. Digo, ¿cómo? Pues has tenido 7 pastores y el que tienes ahorita ni tu pastor es. Pues sí, porque no se someten a ninguno, hermanos. Porque no hay ningún pastor donde diga, hermano, yo sé que Dios lo ha puesto a usted como autoridad para que usted sea el que me guíe, para que usted sea el supervisor de mi vida. Hermanos, un pastor, un diácono, eso es lo que significa, hermanos, un supervisor, alguien que supervisa, y no porque sean mejores personas, no porque sean más espirituales ni nada, sino porque Dios así lo ha decidido, hermanos, y Dios los puso para que nos estén viendo, hermanos. Yo la otra vez le mandé un post a mi brother Isaías, ¿verdad? Y le dije, mira, y dicen que el pastor me da privilegios porque soy su yerno. Y me dice, ¿a poco no? Dice que yo ya te hubiera descomulgado desde cuándo. Pero bueno, esa es otra historia, hermanos. Pero es que ese es su trabajo, hermanos. No nos molestemos con el pastor, con alguno de los diáconos, cuando venga y nos diga, hermano, hermana, mira, yo estoy viendo algo en tu vida, hermana, yo te veo como que eres medio amargada. Hermana, yo te veo como con mucho resentimiento. Hermano, yo te veo como que eres medio, diría la hermana Tina, cocodrilo, como que no. No nos enojemos, hermanos, es por nuestro propio bien. Pero miren, el apóstol Pablo sabía, mis hermanos, lo que significaba ser un esclavo del Señor. Dicen algunos que el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando hablaba con los creyentes de otras ciudades que iba a ir a visitar, él ya ni les preguntaba, oye hermano, ¿cómo está el clima allá? Oye hermano, ¿cómo está las casas, los restaurantes? El apóstol Pablo, oye hermano, ¿cómo están las cárceles por allá? Porque él ya sabía probablemente dónde iba a terminar, hermanos. Pero aún así, cuando vino un profeta llamado Agabo, mis hermanos, y les dijo, miren, el dueño de este, ¿qué era, hermanos? De este cinto, lo van a apresar, lo van a atar con cadenas y todo. Le estaban profetizando, al dueño de este cinto le va a ir mal cuando vaya a Roma. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Te reprendo, Satanás, mejor no voy. No, dijo, cállate, todos, no, Pablo, no vayas llorando. ¿Qué es este llanto? ¿A poco yo, si yo sirvo al Señor y yo sé, si el Señor me está viendo, yo voy a ir, hermano? Pero nosotros ya no queremos sufrir nada. Otra vez, mis hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo se sometía a todas estas cosas? Porque él sabía que la voluntad de Dios era buena para él, mis hermanos, aunque pareciera que era algo difícil, hermanos. Si nosotros estamos pasando por una situación difícil, no nos queda más que confiar en la voluntad y en la benevolencia de nuestro Dios, hermanos. Aunque se vea difícil, lo que digan, es que esto no lo entiendo. Pues no lo entiendes como Pedro, pero Pedro, confía. A lo mejor después lo entenderás. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se ve un esclavo por elección, mis hermanos? La Biblia nos dice, mis hermanos, fíjense en esto, que para los verdaderos hijos de Dios, la verdadera libertad se encuentra en convertirnos en esclavos de Cristo. Fíjense cómo otra vez, cómo es como una paradoja, como una contradicción, ¿verdad? Me dicen, la verdadera libertad está en volverte esclavo. ¿Cómo que voy a ser libre si me estoy volviendo esclavo, verdad? Miren, yo sé que está medio difícil de entender, pero miren, vamos a tratar de entender esto, mis hermanos. Como ya les decía, la Biblia nos muestra, mis hermanos, que en realidad no existe un ser humano que sea totalmente libre, mis hermanos. Miren, vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 34.
para que veamos cómo la Biblia nos muestra que en realidad no hay nadie que diga, no, es que yo soy completamente libre. La Biblia nos dice, mis hermanos, que o nosotros o somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado, mis hermanos. Pero no hay alguien que diga, miren, bueno, vamos ahí. Evangelio San Juan, capítulo 8, verso 34. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjense, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué, hermanos? Esclavo del pecado es. Entonces, mis hermanos, otra vez, aquí el Señor nos está diciendo, si tú cometes pecados, ¿qué? Eres esclavo del pecado. Entonces, otra vez, hermanos, o somos esclavos de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestro ego, o somos esclavos de Dios y somos esclavos de su justicia. Déjenme explicarles esto, hermanos, porque no quiero que se me vayan a confundir aquí. Alguien podría pensar, hermano, pero yo ya soy cristiano, pero todavía sigo pecando, entonces ahí ¿qué pasa? Miren, obviamente nunca vamos a ser perfectos, como decía mi hermano Jorge. El día que ya el Señor termine su obra con nosotros es porque ya estamos allá con Él, hermanos. Incluso habían algunas personas que después de que aquí en Estados Unidos se dio la emancipación, que fue cuando quedó abolida la esclavitud, habían personas que ya no eran esclavos, pero les gustaba seguir viviendo como esclavos, hermanos. Que ya decían, oye, tú ya no eres esclavo de esto, tú ya te puedes ir, pero dicen, no, yo aquí me quedo. Tanto para lo bueno como para lo malo, hermanos. Y como leímos antes, aquí la Biblia nos dice que el Señor ya nos hizo libres, ya no somos esclavos del pecado, pero hay personas que les gusta seguir viviendo como si fueran esclavos, hermanos. Hay personas que les gusta seguir atados a su pecado. No, es que yo no puedo, hermano, la Biblia dice que el Señor ya te hizo libre. Tú ya no puedes decir, el Señor ya te dio el poder del querer como el hacer. En ti ya está el poder, mi hermano, mi hermana, para decirle no al pecado. Usted y yo no tenemos excusas, hermanos, de decir, no, hermano, es que yo no puedo, a menos de que genuinamente no estemos convertidos, hermanos. Allí sí no está el Espíritu, allí sí no está el poder, por eso es que no puedes. Pero si tú eres un verdadero hijo, una verdadera hija, tú no tienes excusa, hermano, hermana, para decir, yo no puedo con este pecado. Porque el poder lo tienes. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba, mis hermanos, ese mismo poder es el que está en ti y en mí y que nos ayuda para decirle no al pecado, hermanos. Imagínense el poder que levantó a Cristo de la tumba, hermanos. El poder para resucitar, el poder mismo de Dios está en usted y está en mí, hermano. No, pero es que yo no puedo dejar el pisto. No, no es que no puedas, es que no quieres. No es que yo no pueda dejar de ser estar de amargada. No, no es que no puedas, es que no quieres, hermano. Porque ya te acostumbraste, porque ya te gusta vivir enojada, porque ya te gusta vivir enojado. Y tu falta de perdón te dice, no, es que a mí ya me gusta. ¿Y por qué eres así? Es que me hicieron. Vives así porque quieres, hermano. Vives así porque quieres, hermano. Pero no por culpa de Dios, mi hermano. Pero miren, hermanos, dentro del mundo espiritual no existe lo que se llama alguien neutral, hermanos. No existen las personas que... Porque hay personas que dicen, no, pues yo ni soy ni bueno ni soy malo. ¿Han escuchado eso? O yo no le hago bien a nadie, pero tampoco no le hago un mal. Y son personas que piensan que son neutrales. No, yo no le sirvo a Dios, pero tampoco le sirvo al diablo. Y piensan que son bien inteligentes y que son más inteligentes que los demás, ¿verdad? No, eso es yo no. Vamos a ver qué tan cierto es esto, mis hermanos. Miren, acompáñenme ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 12. Mateo 12:30, mis hermanos. Mateo capítulo 12, verso 30. Para ver qué tan cierto es que en el mundo espiritual existe personas neutrales. Ni soy bueno ni soy malo. No, yo nomás soy esto. Mateo capítulo 12, verso 30. Yo no le ayudo a los hermanos, pero tampoco les hago mal. Yo no amo a los hermanos, pero tampoco los odio. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjense lo que dice ahí el Señor Jesús hablando. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama.
En el mundo espiritual no existe la neutralidad, hermanos. En el mundo espiritual, mis hermanos, no existe la indiferencia. Porque hay personas que dicen, no, pues yo soy indiferente. No. Si no estás con Dios, estás en contra, hermano. Si no estás haciendo lo bueno, estás en contra de lo bueno, hermano. No nos podemos quedar a la mitad. Si yo, como dice el texto, si yo puedo hacer el bien a mi hermano y no lo hago, es pecado, mis hermanos. No es de decir, no, pues yo me quedo a la mitad. No le hago el bien, pero tampoco le hago el mal. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No, que lo haga alguien más. Como decía mi hermano Isaías en su otra prédica, no, pues es que esa persona es bien difícil. No, yo quisiera ayudarle a ese hermano, a esa hermana, pero ya saben cómo es. No se le puede decir nada porque luego se enoja. Y sí es cierto, hermanos, a veces tenemos personas así, ¿verdad? Y qué mal que seamos creyentes, que la gente no se pueda acercar a nosotros, hermanos. Qué mal que nuestros hermanos digan, no, yo no me acerco a este hermano a decirle porque como es, quién sabe qué mira decir. Eso no habla bien de nosotros, hermanos. Eso no habla de personas que son humildes, que son afables para recibir el consejo, hermanos. Pero miren, uno de los teólogos, mis hermanos, y pensadores más importantes del cristianismo, a lo mejor yo creo que casi todos hemos escuchado aquí de este teólogo, porque pues todos venimos, yo creo, de la religión tradicional, San Agustín, mis hermanos. San Agustín, ¿cuántos han escuchado todos de él? Este hombre, mis hermanos, tenía una frase que él decía, Señor, hazme tu prisionero y entonces seré libre. Fíjense, él decía eso. Uno de los más grandes pensadores, hermanos. Hazme tu prisionero, Señor, y entonces seré libre. Qué paradójico, ¿verdad? Qué en contra de la lógica podríamos decir, pero eso es lo tremendo, mis hermanos, de la Biblia, de Dios, que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero miren, rápidamente, mis hermanos, existen diferencias entre un esclavo por elección y un esclavo que es a la fuerza. ¿Sí sabíamos, verdad? ¿Cómo puedo saber de qué tipo de los dos esclavos soy, mis hermanos? Miren, ¿cómo reacciona o cómo se comporta regularmente un esclavo a la fuerza cuando le piden que haga algo? Cuando alguien que está obligado a hacer algo le piden que haga algo, ¿cómo reacciona? Enojado, ¿verdad? Mal. Ay, ¿por qué? Otra vez, cuando les pedimos, hermanos, lleguen temprano, ¿usted se enoja? ¿O dice, sí, creo que tengo que trabajar en eso? Porque si usted se enoja, lo está haciendo a la fuerza, hermano. Porque si usted se enoja, no entiende que no lo está haciendo para el pastor ni para el que está predicando, lo está haciendo para el Señor. El que no se enoja, entiende que es para el Señor. Cuando usted le dice, tienes que trabajar en tu carácter, usted se enoja. Si usted se enoja, usted no ha entendido otra vez que es para el Señor, para que el Señor sea glorificado en usted, en su carácter, mi hermano. El esclavo que ama a su Señor no hace cosas a la fuerza, mis hermanos. Para el esclavo que ama a su Señor, el someterse no es un trabajo, es, ay no, qué difícil. El que ama a su Señor, aunque no lo va a hacer perfectamente porque no es perfecto, pero anhela servir, hermanos. Anhela hacer las cosas como su Señor. Hay un ejemplo que da un hermano también, de que había un niño y su papá que vivían en unas montañas donde nevaba mucho, mis hermanos. Y este niño amaba tanto a su papá que el niño quería ser como él. ¿Cuántos hemos visto eso de que los hijos dicen, ay, yo quiero ser como mi papá? Y qué bueno, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan decir eso si les estamos dando un buen ejemplo. Pero dice que este niño, hermanos, cuando iban al pueblo, el papá iba caminando por enfrente de él y el niño iba tratando de caminar en las pisadas de su papá, hermanos. El papá dejaba su huella y el niño iba tratando de pisar donde mismo. Y toda la gente que los veía decía, mira ese niño cómo admira a su papá. Ese niño quiere ser como su papá. A veces el niño, pues el papá estaba más grande, daba pasos más largos. El niño no alcanzaba a dar los pasos igual que su papá y a veces se caía, hermanos.
Pero todos los que lo veían decían, ese niño se ve que quiere ser como su papá. Y esa es la pregunta con nosotros, hermanos. ¿Se ve que queremos ser como Cristo, hermanos? Nuestra vida se ve que estamos tratando de imitarlo, que nos pide que seamos mansos y humildes, que perdonemos. ¿Estamos tratando de imitar a Cristo? ¿O estamos como estos autónomos haciendo, no, yo en mi vida yo hago lo que yo quiero? Señor, sálvame, pero yo te amo a ti, Señor, pero a tu iglesia me caen gordos todos. Pues yo no conozco un papá hasta ahorita que yo pueda ir y decirle, hermano, pastor, usted re bien que me cae, pero viera a sus hijos, qué mal que me cae. Y que el pastor me diga, sí, a mí también, vieras cómo me caen re mal. ¿Por qué pensamos que con Dios es lo mismo, hermanos? Que podemos venir y decir, ay, sí, Dios, sí, Jesús, yo te amo mucho a ti, te amo mucho a ti, pero todos los hermanos me caen gordos. O sea, yo amo la cabeza, pero no amo el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, hermanos. Y el que dice que ama al Padre, que no ve, pero no ama a sus hermanos que sí ve, es un mentiroso y un hipócrita y no ha entendido el evangelio de Dios, mi hermano. Perdón que se lo diga, pero así es. Si usted no ama a su hermano que ve, usted es un mentiroso. No ha entendido. El verdadero esclavo, mis hermanos, se somete a su Señor no por miedo al castigo, sino por amor. El esclavo falso, mis hermanos, obedece porque tiene miedo. El cristiano falso se somete porque no se quiere ir al infierno. No, yo me voy a portar bien porque no me quiero ir al infierno. Usted no ha entendido, hermano. El cristiano verdadero obedece por amor. El cristiano falso obedece porque tiene miedo. Miedo al amo, pero no ha entendido que tiene un amo que lo ama, que tiene un amo bueno. Pero miren, hermanos, ya casi vamos a terminar, Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, mis hermanos. Lo voy a leer, mis hermanos, por causa del tiempo. Primera de Corintios, capítulo 6. Versos 19 y 20. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo no nos pertenecemos. Si usted es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, hermano, usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted ya no se pertenece a usted misma. Usted le pertenece a Dios. Usted ha sido comprado por Dios, y no por cualquier precio, hermanos. Por el precio de su sangre. Por el precio más alto. La vida misma del Señor Jesús la entregó para comprarlo. O sea que usted ya le pertenece, hermano, entienda. Usted ya no puede hacer con su vida lo que usted quiera. Usted, su cuerpo, ya no puede hacer lo que usted quiera. Decía el apóstol Pablo: quitaré los miembros de la iglesia y los voy a hacer parte de una ramera. De ninguna manera. Yo ya no puedo seguir usando mi cuerpo para hacer el mal, hermanos. Yo ya no puedo seguir usando mi cuerpo para hacer lo que la carne le complace. Yo no puedo seguir usando mi boca para seguir maltratando a mi esposa, a mi esposo. Yo ya no puedo seguir usando mi boca para humillar, para criticar, a los hermanos, para hacer sentir mal a los demás. Yo ya no puedo seguir usando mi lengua para eso, para ser sarcástico. Hermanos, eso no habla de alguien que es un hijo de Dios. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Nuestros miembros, dice aquí, deben de ser usados para glorificar a Dios, hermanos. Y esto no estoy diciendo que esto sea para ganarme la salvación, hermanos. Esto es porque si yo soy un verdadero hijo de Dios, mi anhelo más grande
es que mi Padre se complazca con mi manera de vivir, hermanos. ¿Qué es lo que me motiva a portarme bien? No que tengo miedo del castigo. Lo que me motiva a portarme bien es que yo quiero que mi vida sea un olor grato delante de mi Padre. Lo que me motiva a portarme bien es que yo quiero que Dios se sienta complacido con mi forma de hablar, con cómo trato a mis hermanos, a mis hermanas, a mi esposa. Aún decía el rey David, aún con mis pensamientos más íntimos, hermanos. Porque no vale el decir, no lo digo, pero sí lo pienso. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos. Miren, el llamado a ser un doulos, mis hermanos, a ser un esclavo de Cristo, significa entregar nuestros derechos, a decidir sobre nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestro futuro. También significa una rendición total de nuestra voluntad. También significa una confianza total en nuestro Señor, mis hermanos. Que si Dios es mi dueño se va a encargar de mi provisión, hermano. Así como yo me encargo de darle de comer a mi perro, porque es mío. Si yo soy de Dios, Él se va a encargar de darme mis necesidades, hermanos. Él se va a encargar de darle lo que usted necesita. Si Dios es su dueño, de alguna manera Dios está diciendo, ahora tú eres responsabilidad mía. Dios es responsable de usted, hermano. Los problemas que tiene mi perrito son mis problemas. Los problemas que usted tenga ahora son de Dios también, hermano. Entonces, confiemos en la provisión de Dios para nosotros, mis hermanos. Amén. Miren, vamos a terminar. Vayan a... vamos a dejar. Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 11, mis hermanos, versos 29 y 30. Ya se nos fue el tiempo, pero miren, mis hermanos, ya hemos visto los dos tipos de esclavos, y aquí la pregunta más lógica sería que pensemos de cuál de los dos tipos de esclavos somos nosotros. Si somos un esclavo por amor, por elección, o somos alguien que está a la fuerza. Porque el esclavo que está a la fuerza, ese no entra a la casa, mis hermanos. El Señor dice que el esclavo no conoce a su Señor, pero el amigo es el que el Padre le abre el corazón, es el que entra y convive con él, mis hermanos. Entonces, ¿qué les dije? Mateo 11, 29 y 30, ¿verdad? Miren, lo importante de aquí, mis hermanos, dice aquí Mateo 11, 29 y 30, llevad mi yugo. Acuérdense que el yugo era algo que se ponía también sobre los esclavos, mis hermanos. Para los que no sepan, el yugo, mis hermanos, era esta pieza que se ponía sobre dos animales para que pudieran caminar juntos. Pero también habían esclavos que se llamaban esclavos de carga, mis hermanos, a los que se les ponían unas piezas similares para que caminaran en línea recta, para que caminaran juntos. Entonces, miren, terminamos con esto. Dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, ¿qué quiere decir mi yugo? Mi ley, mis mandamientos, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús está diciendo, ¿han visto esos yugos que le ponen a los animales? Esos yugos pesados, esos yugos difíciles de cargar, esos yugos difíciles de llevar. El Señor Jesús dice, mi yugo no es como eso. Mi yugo es un yugo fácil. Mi yugo es un yugo fácil de cargar. Mi yugo es un yugo fácil de llevar, mis hermanos.
¿Por qué el Señor Jesús decía que su yugo no era como el yugo que se usaba secularmente, hermanos? Fíjense, yo les soy sincero, esto yo no lo había entendido antes de este estudio, mis hermanos, pero fue una verdad que, como decía la otra vez mi hermano César, de esas verdades que está uno leyendo o estudiando y de repente llegan y dices, ay Señor, qué tremendo es esto. ¿Por qué decía el Señor que su yugo no era como el yugo común? ¿Por qué decía el Señor que su yugo no era difícil, no era carga? Acuérdense, mis hermanos, que el yugo no se le ponía solamente a un animal, se ponía a dos animales para que entre los dos llevaran la carga, para que entre los dos caminaran juntos. El motivo y la razón por la que el Señor Jesús dice que su yugo no es fácil, que su carga es ligera, mis hermanos, es porque el yugo que el Señor nos pone, mis hermanos, Él mismo, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, hagan de cuenta que Él va a nuestro lado cargándolo junto con nosotros mismos, hermanos. El Señor Jesús mismo nos va dando el poder y el querer como el hacer, y va empujando juntamente con nosotros ese yugo que nos ha dado a nosotros. No sé si lo entendió o no lo entendió, pero si no lo entendió, no se preocupe, todo no se va al cielo. Pero mire, hermano, de verdad, piensen en esto, medítelo. El Señor Jesús no es un amo como el faraón, hermanos, que les pedía a los esclavos que hicieran más ladrillos y no les daba las hojas que necesitaban. El Señor Jesús, cuando nos pide algo, también nos da la capacidad para hacerlo, hermanos. En este caso, cuando el Señor nos pide que llevemos su yugo, es porque Él mismo nos va ayudando en el camino a cargarlo, mi hermano. Usted, mi hermano, mi hermana, no están caminando solos. La vida cristiana, usted no la está... Si usted no puede vivir la vida cristiana, es porque usted la está tratando de vivir usted solo, hermano. Usted solo, hermano. Si a usted el yugo se le hace pesado, y no, qué difícil de ser cristiano, qué difícil de ser cristiana, es porque usted está caminando solo. Usted está caminando sola. Porque no está caminando con Cristo. Pero si usted se agarra de Cristo, si usted por la fe cree que Cristo va caminando juntamente con usted y que en el valle de sombra y de muerte y en esos momentos difíciles Cristo le está ayudando a llevar su yugo, usted va a caminar tranquilo, hermano. Usted va a caminar tranquilo, hermano, porque sabe que usted no va caminando solo. Sabe que Cristo va a un lado de usted, mi hermano. Amén. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque es importante ver al amo y no solamente los deberes, cuando estamos hablando de esto. Si nosotros nos quedamos nomás en los deberes del esclavo, vamos a vivir una religión, mis hermanos. Es que yo debo de hacer esto, yo debo de hacer otro. Pero si ponemos nuestra vista no solamente en lo que debo, sino en el amo. ¿Por qué hago esto? Ya no va a ser una religión, sino va a ser una relación. Si usted viene a la iglesia y nomás hace, pero no tiene una relación de amor, usted está viviendo una religión, hermano. Si no hay una relación de amor, usted nomás tiene una religión. Y tarde o temprano, usted se va a cansar, mis hermanos. Entonces, el amo, mis hermanos, termino con esto, el amo debe de verse tan hermoso, tan deseable. Escuchen esto, hermanos. Pongan toda su atención. El amo de este esclavo tiene que verse tan hermoso, tan deseable, para que este esclavo prefiera estar con él antes que su propia libertad. ¿Cómo ve usted a Cristo? Mediten eso, hermano. Si Cristo es para usted tan deseable, tan hermoso, tan amado, usted va a estar dispuesto a entregar su vida, su mente, su corazón, sus problemas, con tal de ser un esclavo y estar siempre con el amado. ¿Amén? Vamos a hablar, mis hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu yugo es fácil, Señor, y porque tú dices que tu carga es ligera, mi Señor. Gracias, Señor, porque nos compraste con la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor,
Ayúdanos, Señor, a despojarnos del orgullo, Señor, a despojarnos, Señor, del enojo, de la gritería, de la mentira. Señor, queremos vivir para ti, Padre. Queremos que nuestra vida sea un aroma grato delante de ti, Señor. Gracias por el amor que nos tuviste, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste, Señor. Gracias porque ahora tu Espíritu Santo no solamente está entre nosotros, pero vive en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que seguirá haciendo la obra en cada uno de nosotros, Padre. Y yo te pido que esta palabra, Señor, que tú nos has sembrado en el día de hoy, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que quede sembrada allí, Señor, y que podamos dar fruto, Señor, en tu tiempo, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que si algunos de mis hermanos, Padre, mis hermanas estuvieran en este día desanimadas, con problemas, Padre, ayúdales, Señor, a entender que ellos no están caminando la vida, el camino cristiano solo, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que tú caminas con nosotros, Padre. Ayúdanos a entender que no estamos caminando solos, sino que tú estás con nosotros, Padre. Que tú nos amas, Señor, que nos amaste, Señor, con un amor inmenso, Padre. Por eso enviaste a tu Hijo unigénito, Señor. ¿Cuánto debe de haber amado, Señor, ese amo a su esclavo que dio a su Hijo unigénito para salvar sus vidas? Gracias, Señor, por ese gran amor que tuviste por nosotros y que tienes aún el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú te compadeces de nosotros, Señor, de nuestras debilidades, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que en este día, Señor, si hubiesen problemas en los matrimonios, en las casas, Señor, obra tú, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor. Padre, que si hubiese, Señor, problemas entre nosotros como hermanos, Señor, ayúdanos, Padre, Señor, a tener corazones humildes y sencillos, Padre, y poder amarnos los unos a los otros, Señor, pero de manera entrañable, Señor. No de lengua, Señor, sino de verdad, Señor. Que nos soportemos las debilidades los unos de los otros, Señor, pero en amor, Señor. No porque tengo que soportar a mi hermano, sino porque lo amo, Señor. Sino porque de la misma manera, Señor, tú me has soportado a mí, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a entender, Señor, lo que es ser un esclavo por elección, Señor. A que nosotros nos agrademos, Señor, en entregar nuestra vida delante de ti, Señor. En poner nuestra vida delante de tus manos, Señor. Padre, gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Ayúdales con sus luchas, Señor. Te lo pido, Señor. Trae libertad, mi Señor. Te lo ruego, Padre. Y ponemos en este día, Señor, el resto de este día, Señor, y de nuestra vida en tus manos, Señor. La vida de nuestros hijos, Padre. Nuestros trabajos, nuestra vida, Señor. Los traemos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, por esta nueva semana que comienza, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo tiempo, Señor, para que podamos vivir de una manera grata delante de tu Padre. Te lo pedimos todo y lo ponemos todo, Señor, no en nuestro nombre, no confiando en nuestras buenas obras que son ningunas, sino en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y confiando en sus obras que fueron perfectas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en esta hora. Y bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos. Bendito seas, mi Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.